Estamos asistiendo a un momento de fractura del comercio global. ¿Qué nombre ponerle a esta nueva era de bloques económicos? ¿Y qué implicaciones tendrá para Latino o las periferias? Claro, es un análisis, una pregunta muy, muy interesante. Realmente lo que estamos observando es que en este proceso eh, estamos regresando nuevamente hacia una, un tema arancelario. Se ha roto incluso el ordenamiento jurídico porque tenemos unas firmas, por ejemplo, el TLC que firmó tanto con México como Canadá, con Perú, con Colombia. Ya es un acuerdo que la idea es que sea supranacional, que los dos estemos obligados a cumplirlos, y ahorita Estados Unidos primero no está cumpliendo con estos acuerdos, está rompiendo los acuerdos que ellos mismos firmaron. Entonces, eso es grave, rompe la confianza, decir, bueno, nosotros ya nos pusimos de acuerdo y todo el tema, ¿cierto?, del comercio exterior es principalmente también sobre la confianza que debe darse entre los pares que van a comerciar. Realmente se observa un proceso en el cual Estados Unidos, como observó que su industria cada vez iba bajando, hemos visto que desde los 70 más o menos era un 30% de su economía era industrial, ahora actualmente es un 15%, o sea, realmente sí es un problema fuerte para Estados Unidos este tema de la industrialización. Entonces, la forma de lograr esta industrialización es cerrarse hacia sí mismo. Por eso justamente se oye o se oera la frase justamente de American First, ¿no es cierto?, de Ajá. Trump. Entonces, no le interesa el mundo, le interesa Estados Unidos, pero eso va a tener consecuencias mundiales, porque hay toda una conexión de la economía con, en este caso, el propio Estados Unidos. Entonces, eso va a traer profundas consecuencias. Ahí vemos un poco también el cambio en esta dinámica, porque ellos, los países, siempre nos han dicho que no, el libre comercio es el que nos va a dar el desarrollo, el libre comercio es lo que nos va a lograr dar bienestar. Pero en la práctica vemos que realmente lo que ha llevado a tener bienestar ha sido los procesos de industrialización, de inversión, de crecimiento interno, que después, claro, una vez que yo he logrado generar una industria nacional, me puedo abrir hacia afuera, hacia el exterior. Lo Ujú. aplicó Inglaterra, lo aplicó el mismo Estados Unidos, lo aplicó recientemente Corea del Sur, y vemos ejemplos en los cuales, claro, primero crezco, desarrollo la industria y después puedo competir. En cambio, tenemos otros procesos de globalización, como por ejemplo varios países africanos que hicieron aperturas comerciales sin haber hecho un proceso de fortalecer ciertas áreas, ciertos sectores hacia afuera, y vemos que en cambio lo que han producido es desindustrialización interna y más bien migración hacia el exterior. Es decir, no es la vía. Es muy interesante, ¿no? Es un poco, mejor dicho, es la tesis de Ha Jun Chang, Uh -huh. este tema de la patada a la escalera, cuando mi economía de mi país está lo suficientemente fuerte, ahí sí podemos avanzar con otros países, pero pateo la escalera para que no sepas cuál fue mi proceso, ¿no? Entonces, eso es muy peligroso, eso es bastante peligroso. Yo creo que en ese momento existen estados que tienen el poder para sentarse y negociar con los Estados Unidos. El problema es que no sabemos qué va a pasar mañana, pasado mañana, si se le ocurre alguna cosa brutal, increíble, y también esa posición de que quiere un proteccionismo total, América para los americanos, y cerrarse con cualquier vínculo internacional. Esto no sería posible. De una u otra manera, ellos necesitan un montón de productos que están en África, en Europa, en América Latina. Entonces, ¿cómo puede, no sé, qué ha dicho Trump como para explicar que se pueda dar un fenómeno de esa manera? Claro, bien, bien, bien interesante. En este caso, nosotros lo que observamos en este proceso, en este juego de estas dinámicas, que nosotros lamentablemente no tenemos un bloque fuerte, por lo menos en Latinoamérica, que esa es una de las
temas que podríamos nosotros analizar, que estaba dentro de las preguntas, ¿cuáles son esas consecuencias? Porque ahora, lamentablemente, nosotros no estamos haciendo una posición para poder negociar fuertemente. Recordemos que cuando se iba a firmar un TLC con Estados Unidos, se rompió por los mismos intereses de Estados Unidos. Uno de los temas principales fue el tema del acero de Brasil. Ellos decían, bueno, abramos, pero yo entro con cero aranceles mi acero. Entonces, como era una industria estratégica de Estados Unidos, dijeron, no, vamos a negociar país por país. Nosotros no hemos logrado, a diferencia de Colombia y Perú, nuestros vecinos, ese tratado. Simplemente estábamos dentro de un tratado especial que era las preferencias andinas para la TPDA, porque era para tratar de proteger, que era una compensación para el combate contra las drogas. Nos daban menores aranceles para que nosotros destinemos fondos para la erradicación del tema de las drogas. Entonces, eso también ya lo perdimos hace algún tiempo y ahora vemos que estos aranceles han subido. Realmente la dinámica de los demás países, esa respuesta que va a haber, realmente va a ser compleja. Lo interesante del proceso de globalización es que en algunos casos sí ha permitido desarrollos de ciertas industrias, pero en otros países ha producido una reprimiarización. Entonces, lo importante o lo interesante es lograr procesos como lo trataron de hacer en Europa, en los cuales se hizo procesos de integración, pero haciendo que los demás países inviertan, apoyen, ayuden a los países que tienen menores niveles de desarrollo, menores niveles en su economía, para que traten de igualarse. O sea, no fue un proceso simplemente de abrir las fronteras, sino un proceso de desarrollo conjunto. A pesar de eso, vemos que todavía existen grandes diferencias en productividad, en temas, ¿no es cierto?, que todavía no han solucionado la Unión Europea entre los mismos países que están dentro de la zona económica de allá. Entonces, lo interesante sería no solamente el proceso, el tema de la apertura, que es una oportunidad de comercio, de cultura, porque a la final hay cosas buenas en este proceso de la globalización, que a algunas personas más bien les gusta llamarle mundialización, porque nos conocemos, las personas viajan, se rompen estos mitos culturales, la gente también comienza a entender a los demás, abrirse hacia el mundo es importante, es bueno, pero el problema debe ser una inserción inteligente, algunos lo llaman también sistema mundo, ¿no es cierto?, hacia el exterior. Y tenemos que buscar las alternativas para tener los menores efectos posibles en estos procesos de apertura. Los aranceles son interesantes, pero siempre y cuando yo tenga una estrategia de industrialización, de crecimiento, ir jugando, ¿no es cierto?, con esos procesos de desarrollo. Me parece que el ejemplo de Europa es, como lo vuelvo a decir, es bien interesante, pero por eso tanto el libre comercio, la globalización no es el final, pero es un buen avance hacia una economía integrada. Ahora, lo importante es lograr, ¿cierto?, que esta globalización funcione mejor, ¿cierto?, que permita el desarrollo de los países que estamos menos desarrollados. Por eso hay un libro lindo de Joseph Stiglitz, justamente cómo hacer que la globalización funcione. Tenía, ¿no es cierto? Bueno, su primer libro fue El malestar en la globalización y después sacó su segundo libro, es cómo hacer o qué recomendaciones hay para que la globalización funcione. Entonces, vemos que hasta Estados Unidos, vemos que en este caso ya por sus problemas, tanto de su déficit comercial muy importante como el problema de endeudamiento, le ha llevado, ¿no es cierto?, a tratar de hacer un proceso de reindustrialización. Entonces vemos que no es la panacea el aperturismo libre mercado, sino que debe haber procesos, ¿no es cierto?, concertados de desarrollos, de oportunidades entre los países para lograrlo. Vemos que Estados Unidos, por ejemplo, le apoyó y permitió, ¿no es cierto?, que tenga un proceso interesante de desarrollo Corea del Sur. Por el tema, ¿no es cierto?, político, etcétera, no lo vio como una competencia, sino como algo necesario para equilibrar las fuerzas hacia allá. Entonces vemos que sí hay oportunidades de desarrollo conjunto, aunque después se puedan volver un poco competencia de nuestras propias empresas. Pero la idea del comercio exterior debería ser ese ganar-ganar,
hacer estrategias complementarias, buscar el desarrollo del otro y no solamente una estrategia de imposiciones. Bueno, ese es el deber hacer, ¿no? Pero Debe ser. estamos en una era bastante desequilibrada, no sé cómo definirlo. La pregunta hacía referencia a qué nombre le damos a esta nueva era, que es una nueva era, es el fin del libre comercio. Entonces, ¿en qué estamos? En una nueva era de proteccionismo, pero con el mundo integrado. ¿Cómo entender eso? Claro, Bueno, digamos que si aplicas el proteccionismo desde la primera potencia mundial, eso ya prácticamente supone un efecto en cadena hacia abajo. Eso quiere decir que los otros países también van a asumir un modelo parecido, es decir, esto se va a extender. Entrelazada con esta pregunta de Carlos, Guido, te pregunta, ¿sí, no? Digamos que todavía no sucede lo que está sucediendo en Estados Unidos con Trump. ¿Tú crees que en algún momento podríamos, ya que nombraste a Manuel Wallenstein, podríamos consolidar el sistema mundo que nos habla Wallenstein? bueno, o sea, si hubiera la voluntad política y todo un sistema supranacional que nos podría permitir gestionar de una mejor manera la globalización, podríamos llegar a un mejor sistema mundo, ¿no es cierto?, con esas expectativas. Ahora, realmente, ¿cómo llamarle? A mí cada vez estoy más partidario de Varoufakis, que está considerando que estamos enfrentándonos o yendo hacia como él lo denomina, un tecnofeudalismo. ¿Qué es esto del tecnofeudalismo? La idea es que ahora regresamos ya a no una economía de la producción, sino una economía nuevamente de la renta, ¿cierto? Pero ahora una renta tecnológica. Vemos que cada vez más o las empresas más grandes que tenemos actualmente no producen bienes tangibles, sino bienes intangibles, software, tecnología. Entonces, vivimos de esa renta tecnológica, que es un concepto bastante desarrollado por Bolívar Echeverría, un filósofo ecuatoriano que es muy conocido en Pero eso es para México. los países que lo pueden Ajá, que producir. lo pueden producir, exactamente, y regresamos a esa época de la renta, ¿no es cierto? Y además tiene un efecto también en temas incluso sociales, como nuevamente en muchos países, nuevamente estos procesos de fortalecimiento de la religión frente a estos cambios, frente a la parte cultural también se está observando, y también vemos ahora nuevamente una lógica de cerrarnos en fronteras, ¿no es cierto?, en bloques, en negociar. Bueno, si estás con mi bloque, ya no puedes estar con el otro bloque. O sea, ya no nos dan esa libertad. O sea, una de las presiones que están haciendo, dado que vemos que China está entrando con fuerza, con inversiones, con préstamos a los demás países, están negociando fuertemente ahora Estados Unidos, pero en lugar de decir, sabes que yo te doy mejores condiciones, te ayudo a desarrollar, más bien ellos quieren imponer con la fuerza, y ese es uno de los problemas que vamos a tener en Latinoamérica. Nos está prácticamente este tipo de negociaciones así de fuerte, nos quieren decir, bueno, o comercias con nosotros o comienzas a dejar y tienes que dejar de comerciar con China, o reduces la influencia de ellos en nuestros países. O sea, o sea, es una guerra que está ya tomando una dimensión también económica, ¿no es cierto? Ya no solo comercial, sino también en juegos políticos, ¿no es cierto? Por ejemplo, vemos que Perú estaba jugando muy bien, dice, tengo un TLC con Estados Unidos, pero voy a poner un puerto, ¿no es cierto?, logístico con China. Vemos que Bolivia estaba negociando muy fuertemente inicialmente el tema de las tierras raras y del tema de sus minas con China, pero Estados Unidos también está preocupado de eso, pero en lugar de hacer una negociación buscando el desarrollo de los pueblos, está muchas veces tratando de imponer. Entonces, esa es una de las consecuencias que yo veo, y prácticamente se está volviendo nuevamente a un juego de bloques, pero en el cual tenemos Estados Unidos que quiere jugar solo, sus
propios aliados, ¿no es cierto? Europa, Canadá Ya no tiene, y México ya ya se fueron. se fueron, ¿cierto? Entonces, hay que ver cómo juegan los demás países. Europa está complicada, ¿no es cierto? Y eso también y vemos nosotros, como no estamos jugando en bloque, vemos esa debilidad. O sea, las consecuencias para nuestros países son graves porque primero, los aranceles van a hacer que vendamos menos. Otro problema que se va a dar es que si comenzamos a sentir esta recesión, también nuestros principales lugares hacia donde nosotros vamos a vender productos van a caer los precios y a caer la cantidad demandada. O sea, algún rato, por ejemplo, solo para decir para el Ecuador, generalmente les digo eso a mis alumnos, imagínense, Estados Unidos entra en recesión. ¿Qué pasa? El estadounidense deja de comprarnos flores, se vuelve menos romántico, cae también la oferta de cacao, de café, de banano, ¿no es cierto? O sea, son temas que nosotros tenemos productos primarios en los cuales no tenemos mayor valor agregado y que en este caso su demanda no es esencial. Bueno, es que Entonces, eso tiene que ver con el problema de la recesión económica mundial que están advirtiendo, ¿no?